Rodeado de toda esta creación de Dios, vamos a ver el Salmo capítulo 2. Acompáñame para poder descubrir lo que Dios tiene para nuestras vidas en este capítulo y en el versículo que vamos a estar viendo. Hola, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Mi nombre es Ronnie Mejía y estamos viendo la Biblia capítulo por capítulo. Y bueno, saludos a todos aquellos integrantes de mi iglesia y que podemos pastorear. Que Dios les esté bendiciendo y sea de gran bendición este capítulo también. Al ver el capítulo vamos a ver sobre el reino del ungido de Jehová. Estamos viendo sobre lo que es el tema de nuestro Señor Jesucristo. Aún en los salmos son mencionados. Hay gente que a veces dice, bueno, pero el Señor Jesús no aparece en el Antiguo Testamento. Pero cuando vamos viendo que hay referencias como el ángel de Jehová, como acá vamos a ver un versículo que habla específicamente mi hijo, y ahí se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a desglosar un detalle que capaz que para algunos puede decir, bueno, pero ahí capaz que está hablando de David. Ya lo vamos a ver al respecto. Empieza diciendo, porque se amotinan la gente, versículo 1, capítulo 2 de Salmos, porque se amotinan la gente si los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, y acá dicen, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Esto es obviamente la referencia en cómo el hombre siempre se está levantando contra Dios. Levantó una torre para llegar a querer ser como Dios. Y de esa manera siempre ha estado este pensamiento. ¿De dónde viene este pensamiento? No es de extrañar, un pensamiento bastante satánico, bastante de lo que es nuestro enemigo principal, Satanás obviamente, el cual quiere la destrucción de nuestras almas. Ahora veamos al punto, versículo 7 dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Un detalle importantísimo acá es que dice, mi hijo eres tú. No dice este ángel, no dice obviamente, sino mi hijo. ¿A los ángeles se les llamó hijos de Dios? Sí, correcto, correcto. Pero nunca a uno en específico. Nunca tampoco se añadió, se dijo, por decir, como allá, por ejemplo, en el Evangelio encontramos, este es mi hijo amado. Entonces, de acá también vemos que Dios está haciendo referencia a la segunda persona de la Trinidad. Yo sé que hay gente que me va a decir, bueno, pero Dios es uno y los pueblos judíos que amamos y respetamos, pero dice, no, pero Dios es uno y la unicidad de Dios. Bueno, pero en este punto, ahí es donde vamos viendo que el Hijo de Dios también Él lo exalta. Él lo está levantando. Ahora, ¿por qué en el Antiguo Testamento no se hablaba de la Trinidad? Ellos ya tenían un problema de la idolatría. Si miran desde Génesis y miran hasta el último, Malaquías, tenían un grave problema de la idolatría. Si Dios se presentaba como tres, obviamente, como es decir, el Hijo, el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, si Él se presentaba así, ellos iban a hacer, iban a hacer todavía errores. Entonces, ahí vamos viendo el punto que podemos discutir, y yo estoy claramente convencido, estamos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso no hay discusión. Porque también en la creación, hagamos, ¿por qué no dijo haré o hice? Porque es en plural. Bueno, hay mucha tela para cortar, pero tenemos que tener claro, Dios es Dios, pero también está Jesucristo como su Hijo y es el Espíritu Santo en ese hermoso ser que nos redarguye, nos hace ver en qué estamos pecando. Cuando seguimos viendo dice, versículo 8, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Y esto se está refiriendo ya bien en el Apocalipsis, allá en el momento donde Él se presenta, ya como en la segunda venida, y se presenta como el Rey de Reyes, se presenta como el que viene a gobernar, y va a tener que quebrar yugos, va a tener que quebrar formas, sistemas de vida que están llenos de pecado. Ahora, hay gente que me puede decir en este capítulo, bueno, pero ahí se está refiriendo a David, este salmo no dice David, pero muchos comentaristas dicen que fue escrito por David, y en Hechos o Hebreos, si no me equivoco, hace una referencia sobre ese tema, sobre este salmo. Ahora, fíjate bien un punto, acá termino. Versículo 12, honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcan en el camino, pues se inflama de pronta su ira. Acá sí, quizás solo un paréntesis antes de leer la última parte.
Hay gente que dice, bueno, pero que Jesús no viene para paz, para gozo. Bueno, eso fue la primera venida. Eso fue en que Él vino, traía paz para el quebrantado, sanidad para el enfermo. Pero en la segunda venida vendrá como rey reinante. Vendrá como el rey que va a venir a gobernar y va a tener que poner orden. Para poner orden muchas veces tienes que deshacer todo un sistema. Y ese es el sistema del pecado. Ahora fíjate bien lo siguiente que termina diciendo. Por eso no es el rey David a quien se está refiriendo Dios. Dice, bienaventurados todos. Y si fuera el rey David, ¿cómo se va a estar hablando de sí mismo? Ahí hay un punto. Y termina diciendo, bienaventurados todos los que en Él confían. Ahora, si vamos a este punto, y alguien me puede decir, bueno, pero ahí se estaba refiriendo David a sí mismo. No, ahora, fíjate bien lo que dice Jeremías 17:5. Así ha dicho Jehová, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Cómo acá en Salmos 2 se está diciendo bienaventurados, felices, dichosos los que confían en él? ¿Cómo Dios mismo me está llevando a confiar en un hombre? Y decir, sería contradictorio. O como David estaría dando el consejo, confíen en otro hombre. ¿Ok? Entonces, ahí es el punto donde está hablando claramente de nuestro Señor Jesucristo. Está diciendo claramente, Él es mi hijo. Miren, Jehová ha dicho así, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. No tenemos dudas que nuestro Señor Jesucristo es la segunda persona. Es el que murió en la cruz del Calvario. Es el que dio su vida. Es el que por medio de Él tenemos redención. ¿Para qué? Para salvación. ¿Qué tenemos que hacer? Creer en Cristo Jesús. He escuchado a algunos judíos diciendo aborten lo que es idolatría, pero ellos han tenido mucha idolatría, más que solo Dios. Han creído más en otras cosas que solo en Dios. Y esa es la historia, nos los muestra. Ahora, ¿por qué debo de creer en Jesucristo? Porque es su Hijo. Dios los llama a su Hijo y yo voy a creer en Él. La pregunta es, ¿tú creerás en Él? ¿Tú vas a estar también con Él? Bueno, esa es la invitación. Bueno, seguimos estudiando más así la Biblia capítulo por capítulo y vamos a seguir aprendiendo. Obviamente acá hay muchísima tela que cortar, no me puedo extender mucho más, pero si tienes algún comentario, déjalo. Y con todo respeto, obviamente vamos a leerlo y vamos a responder. Pero también Jesús es el Hijo de Dios. Y si eso no te gusta, bueno, un día moriremos todos y nos enfrentaremos. Y si todo esto es una farsa, bueno, nos enteraremos. Pero no creo que sea así, porque Él murió en la cruz y resucitó para darnos vida eterna. Esto es lo que la Biblia me muestra también. Y Salmos, un libro del Antiguo Testamento, me lo está diciendo. Él es el Hijo de Dios. Que Dios les bendiga, suscríbanse al canal, denle en la campanita para que les avise cada vez que subimos un nuevo video. Y así seguimos aprendiendo de la Biblia capítulo a capítulo. Dios les bendiga. Chao, chao. Bueno, y acá desde esta naturaleza, escuchen los pajaritos, Dios nos muestra su poderío y su gran majestad. Que Dios les bendiga.